enormes a lo largo de la costa este. Los funcionarios se enfrentan a la humanidad en su El nivel del mar siguió subiendo, lo que obligó a las comunidades a replicarse. Pide a sus ciudadanos de salir por completo. Un terremoto con magnitud de 9.4 sacudió esta mañana las ciudades costeras de Japón, causando la muerte de más de 200.000 personas y dejando un número incalculable de heridos. Los disturbios se han extendido ahora al centro de la ciudad y nos llegan informes de una escalada de violencia. Las autoridades están suplicando a todos los residentes a cumplir estrictamente la ley marcial. El toque de queda ya está en vigor. Se está desplegando la Guardia Nacional, pero su presencia quizás no podrá ser lo suficiente para sofocar el caos. Lo que está a punto de ver es profundamente perturbador. Si hay niños en la habitación, quizás quieran reconsiderarlo. Hijo, ve a lavarte. 5 minutos para las 6. Frank, se está acercándose. ¿Crees que deberíamos irnos? No, solo, están trayendo la guardia, ¿cierto? Solo tienen que hacer su trabajo, eso es todo, por eso están aquí. Es increíble todo lo que está ocurriendo aquí. Los vientos están aumentando drásticamente cada hora. Es una parte de la costa que nunca ha experimentado vientos sostenidos. Y los funcionarios locales de 4 estados han iniciado. Priño, ¿puedes cambiar de canal? Viven en Florida, ¿qué esperas? Es algo previsible. A medida que los incendios se acercan, las nuevas medidas hacen que sea casi imposible para la gente salir. Si aún no ha hecho los preparativos necesarios, ahora es el momento. Solo es un terremoto, hijo, todo está bien. Vamos a estar bien. El servicio meteorológico ha emitido una alerta de tsunami en las áreas del norte y el centro de California. ¿Cómo terminará el mundo? Es una pregunta que la gente se ha estado haciendo durante milenios, y más aún en los últimos tiempos. ¿Terminará en un holocausto nuclear que acabará con toda la vida del planeta? ¿O acaso la sequía, la contaminación y la superpoblación conducirán a devastadores conflictos armados por la disminución de los recursos? ¿Provocará algún nuevo virus mortal altamente contagioso, una pandemia mundial, y diezmará a la humanidad? La gente por todo el mundo siente que algo siniestro se avecina. La palabra Armagedón se utiliza a menudo para describir una catástrofe que supone el fin del mundo. La palabra solo aparece una vez en toda la Biblia. Sin embargo, este término apocalíptico ha inspirado numerosas películas, novelas y videojuegos. ¿Qué es el Armagedón? ¿Es una batalla colosal la que estallará en Oriente Medio antes del regreso de Cristo? ¿Será el Hijo de Dios arrebatado de la tierra antes de esta infame batalla? ¿Será un conflicto militar físico real en la tierra entre las superpotencias del mundo? ¿O es un símbolo de algo mucho más grande? Lo que estás a punto de experimentar revelará lo que realmente dice la Biblia sobre esta épica batalla del último día y el fin del mundo tal y como lo conocemos. Armagedón. Los acontecimientos finales de la profecía bíblica. ¿Qué es la batalla de Armagedón? ¿En qué parte de la Biblia se habla de este conflicto del último día? ¿Sabes? Solo hay un versículo en todas las escrituras que utiliza esta palabra. Y se encuentra en el último libro de la Biblia. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. La palabra Armagedón se compone en realidad de dos
dos palabras hebreas que se transcribieron al griego. La palabra Har significa montaña y la palabra Magedón significa la reunión de las tropas. Es muy probable que esto apunte al Valle de Megido, un lugar donde se libraron muchas batallas importantes en la historia del antiguo Israel. También es el mismo lugar del Monte Carmelo donde el profeta Elías tuvo su famoso enfrentamiento con los profetas de Baal. Pero, ¿tendrá lugar esta batalla final del Armagedón en el centro de Israel? Por ahora, consideremos algunas de las señales de la Biblia que nos ayudan a saber cuándo se acerca el Armagedón. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. El profeta Daniel de la Biblia predijo claramente que, justo antes del fin del mundo, seríamos testigos de un aumento exponencial del conocimiento. Bueno, ¿ha sucedido? Consideremos, por ejemplo, cómo han cambiado drásticamente los medios de transporte recientemente. Durante 60 siglos, el hombre no pudo viajar más rápido que el caballo o el velero más veloz. Pero ahora, los viajes que antes requerían meses se realizan en minutos. La revolución digital ha traído consigo cambios alucinantes que nuestros antepasados nunca hubieran podido imaginar, incluyendo el auge de la tecnología de inteligencia artificial. El comprimiento aún más profundo de este versículo es cómo aumentaría el conocimiento sobre los libros proféticos de Que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Basta con echar un vistazo al mundo para darse cuenta de que tanto las fuerzas políticas como las naturales han convertido el mundo moderno en un lugar cada día más peligroso para vivir. En 100 años, el mundo ha tenido que soportar 2 guerras mundiales y muchos otros conflictos importantes, por no mencionar el creciente terrorismo internacional. Es evidente que esta profecía se ha cumplido de forma vívida. Por varios siglos, el hombre no podía hacer mucho más que disparar flechas incendiarias o lanzar balas de cañón a sus enemigos. Pero ahora poseemos armas biológicas, químicas y nucleares devastadoras que pueden extinguir rápidamente la vida en este planeta. El apóstol Juan predijo en Apocalipsis 11:18 que llegaría el momento en que Dios destruiría a aquellos que destruyen la tierra. De hecho, Jesús incluso predijo que si su venida se posponía durante mucho tiempo, ningún ser humano sobreviviría. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto se suma a un notable aumento de los desastres naturales mortales, como terremotos masivos, incendios forestales gigantescos, volcanes destructivos, inundaciones extremas, huracanes, tornados mortales y fenómenos meteorológicos extraños. La propia naturaleza parece estar enfadada y volátil. Jesús lo predijo. Y habrá grandes terremotos en diversos lugares, y hambrunas y pestilencias. Y habrá señales espantosas y grandes prodigios desde el cielo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Cristo advirtió que tendríamos que enfrentarnos a todos estos peligros, pero solo serían el principio del fin. Podría ser que la humanidad esté haciendo algo para desencadenar el Armagedón. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno.
Cualquiera que haya vivido las últimas décadas no puede negar la constante y aterradora caída libre moral de la sociedad moderna. En los días de Noé, la violencia, el egoísmo y la decadencia moral crónica llevaron a la destrucción global por un diluvio. En la época de Lot, la abundancia de riquezas, la ociosidad, la perversión sexual y el orgullo corrompieron los corazones de los habitantes de Sodoma y Gomorra y llevaron a la aniquilación de estas ciudades por el fuego del cielo. Nuestros días debería sorprendernos realmente que la violencia desenfrenada, la codicia y la perversión puedan volver a provocar el juicio del cielo. A medida que nos acercamos a las últimas horas de la historia de la Tierra, Satanás desata sus engaños más mortíferos sobre la humanidad. La Biblia advierte que en los últimos días habrá un aumento dramático del espiritismo y el ocultismo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La práctica de comunicarse con los muertos, prohibida desde hace mucho tiempo por las Escrituras, se está volviendo rápidamente aceptable incluso en las iglesias tradicionales. Los programas de televisión y las películas que tratan temas de brujería y ocultismo se han vuelto extremadamente populares, especialmente entre los jóvenes. A pesar de todo este espiritualismo y esta inmoralidad desenfrenados, la Biblia enseña que donde abunda el pecado, abunde aún más la gracia. Así que un aspecto positivo y emocionante de estos últimos días es la profecía y la promesa de Jesús de que antes de su regreso, el Evangelio se difundirá por todo el mundo. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. En un momento dado, parecía imposible comunicar el Evangelio a los 4 rincones de la tierra. Ahora esto se está convirtiendo rápidamente en realidad. A través de misioneros, libros, transmisiones por satélite, redes sociales y el Internet, la verdad de Dios se está difundiendo por todo el mundo. El mensaje de la salvación nunca ha tenido una difusión tan amplia como hoy en día. La Biblia revela que estamos viviendo los últimos días de la tierra. El aumento del conocimiento, la codicia y la falta de compasión de la humanidad, la destrucción del planeta, inestabilidad global y el interés explosivo por lo oculto. Todos dan testimonio de que el fin está cerca. Las señales finales se están cumpliendo rápidamente. La Biblia también advierte que las fuerzas opuestas del bien y del mal acabarán llevando al mundo a la batalla del Armagedón. Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Aunque la Biblia no especifica el acontecimiento crucial exacto, sí revela las dramáticas escenas que seguirán. Pero antes de la reacción en cadena final de problemas que azotará el planeta, un último mensaje de misericordia iluminará el mundo. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Cuando
comienza la gran tribulación, los cristianos que son fieles a Dios experimentan una maravillosa oleada de poder del Espíritu Santo. Este gran poder ilumina al pueblo de Dios con valentía mientras dan testimonio de Él, suplicando a las iglesias que se reformen y llamando a los perdidos a Cristo. Se mantienen firmes en la palabra de Dios y exhortan a todos a arrepentirse de sus pecados y a obedecer los mandamientos de Dios. Una atmósfera de reavivamiento se extiende por todo el mundo y el Espíritu Santo impulsa tanto a los ministros como a los miembros de la iglesia a trabajar enérgicamente por la salvación de las almas. A medida que la obra del Espíritu Santo se hace más pronunciada, Satanás introduce una poderosa falsificación. Las manifestaciones ocultas se intensifican. Demonios engañosos se aparecen como los muertos. Se hacen pasar por seres queridos que han fallecido y los santos de la Biblia del pasado. Hablan palabras de paz y esperanza, mientras que al mismo tiempo presentan doctrinas que contienen peligrosos errores sutiles. Acerca de estos la Biblia advierte: Pues son espíritus de demonios que hacen señales. Como se pueden imaginar, estas manifestaciones sobrenaturales ejercen una enorme influencia sobre el pueblo y pocos se atreven a hablar en contra de ellas. Hasta este momento, los líderes políticos y religiosos han sido incapaces de detener la creciente ola de maldad y desastres naturales que azotan el planeta. El libro de Apocalipsis predice que un poder maligno obligará a los gobiernos del mundo a promulgar leyes sobre cómo debe adorarse a Dios. A primera vista, estas leyes parecen promover la moralidad y preservar el medio ambiente. Pero, en realidad, están preparando al mundo para que acepte la marca de la bestia y al anticristo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Pero esta no es la primera vez en la historia que ocurre algo así. En el libro de Esther, el gobierno persa promulgó una ley según la cual todo el pueblo de Dios debía ser ejecutado en un día determinado porque algunos de ellos no desobedecían los mandamientos de Dios. Y, gracias a la intercesión de la reina Esther, fueron perdonados. Quizás recuerdes también la conocida historia del libro de Daniel, capítulo 3, en la que el rey babilónico Nabucodonosor ordenó a todos los habitantes de su reino que se postraran en adoración ante la enorme imagen de oro que había forjado. Sin embargo, 3 jóvenes hebreos sabían que esta orden contradecía directamente el segundo mandamiento relativo a la idolatría. Decididos a permanecer fieles a su Dios, se negaron a postrarse ante la estatua. El rey se enfureció y ordenó que los arrojaran a un horno ardiente. Pero Dios intervino milagrosamente y preservó sus vidas. Del mismo modo, el profeta Daniel fue arrojado al foso de los leones porque no quiso romper el primer mandamiento y orar al rey Darío. Pero una vez más, Dios lo liberó. El libro del Apocalipsis nos dice que este será el mismo tema en los últimos días. Los gobiernos mundiales, bajo la influencia del poder de la bestia, obligarán a todos a adorar de una manera que viola los mandamientos de Dios. Y así será al final de los tiempos. El pueblo de Dios tendrá que defender la verdad, en un momento en que el mundo está comprometiendo la ley de Dios. Satanás se dedicará activamente a unir al mundo para perseguir a los fieles guardianes de los mandamientos de Dios. Es entonces cuando el diablo lleva a cabo su engaño más poderoso. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El escenario exacto ni la ubicación, posiblemente sobre el Oriente Medio. Pero en algún momento antes del fin, la Biblia nos dice que Satanás entrará visiblemente en la historia de la humanidad para llevar a cabo su obra maestra de engaño, disfrazándose como el Mesías.
Aparece siendo un ser carismático y radiante clamando ser Cristo. Los noticieros globales explotan con informes sobre este ser sobrenatural que está realizando milagros extraordinarios. Donde quiera que va, hace parecer poder sanar a los enfermos. Y hasta aún los muertos son resucitados. En medio de estos milagros falsos y a través de la tremenda cobertura mediática mundial, las masas fueron fácilmente engañadas. Ahora lo acogen como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto desata una influencia sin precedentes en las naciones del mundo. Se difunde la noticia de que el Mesías ha venido, que Jesús ha regresado y que está aquí para salvar al mundo. Le oyen repetir muchas de las mismas palabras que Jesús pronunció en las Escrituras. Estas imágenes se transmiten entonces por todo el mundo. Y millones de personas creen erróneamente, esta aparición global ha cumplido la Escritura que dice que todos los ojos lo verán. Muchas religiones del mundo, en sus enseñanzas y profecías, esperan ansiosamente la llegada de algún tipo de Salvador. Por supuesto, los judíos siguen esperando al Mesías. La mayoría de los musulmanes también esperan el regreso de Jesús. Los hindúes buscan la 10ª encarnación de su dios, Vishnu. Y según sus escrituras, los budistas del mundo están buscando al Maitreya, una futura encarnación de Buda. Ahora se puede ver cómo este ser deslumbrante parece ser el cumplimiento de todas sus oraciones y profecías. Pero la Biblia advierte claramente en 2 de Corintios capítulo 11 que Satanás puede incluso transformarse en un ángel de luz. Lamentablemente, no es a Jesús a quien la gente acoge con entusiasmo, sino a Satanás disfrazado del Hijo de Dios. Al hacer esto, el diablo es capaz de unir las principales religiones del mundo y reforzar su sistema de adoración falso. Y así, el diablo inicia el mayor engaño jamás llevado a cabo sobre la raza humana. Los engaños de Satanás cautivan al mundo con carisma y poder sobrenatural. Él une a los divididos y gana el apoyo de líderes religiosos de todas las religiones. La mayoría de los líderes espirituales acogen con entusiasmo al gran impostor, así como al falso sistema de adoración que promueve. A medida que se intensifican las calamidades globales, los líderes de la Iglesia creen que no hay tiempo que perder para obligar al mundo a seguir las doctrinas respaldadas por este falso Mesías. El iluminado nos dice que estos desastres continuarán hasta que todos en el mundo dejen de lado sus nociones religiosas divisivas y se unan, y por el bien de todos. Si no lo hacen, voluntariamente habrán consecuencias. Tenemos que dejar de perder el tiempo y empezar a atacar a estos infractores de la ley. El mundo entero está sufriendo por su obstinación. No todos se dejan engañar. Algunos se dan cuenta de que la Biblia ha advertido sobre este asombroso engaño y saben que el objetivo de este falso Mesías es alejar a la gente de los mandamientos de Dios. Momento, escucha lo que dices. Creo